Mesa redonda. Mercados estratégicos. Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia. Modera Daniel Rosado, subdirector adjunto de Estrategia y Servicios al Sector Turístico de Turespaña. Buenas tardes y bienvenidos a esta última sección del día. En ella nos adentraremos en el profundo conocimiento que las oficinas de turismo de España tienen en cada uno de los mercados en los que están presentes. Y ello fruto de la interacción y del análisis constante que realizan de dichos mercados. Esto es un conocimiento de extraordinario valor y que sin duda supone una herramienta fundamental para navegar en estos tiempos de incertidumbre y establecer las estrategias necesarias y eficaces para una mejor comercialización y promoción de los destinos y distintos productos. Así, en la primera mesa vamos a abordar los mercados estratégicos. Como pueden comprobar en la pantalla, son en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia. Estos mercados tienen en común una serie de factores que son de gran interés. En primer lugar, la consolidación como destinos estratégicos, fruto de la alta fidelidad de los turistas que nos visitan. Por otro lado, el alto gasto de estos mercados. A modo de ejemplo, en los últimos datos que tenemos, podemos ver que en agosto, a modo de ejemplo, Reino Unido realizó un gasto de más de 3.000 millones de euros en nuestro país, lo que supone una tasa de variación interanual de alrededor del cerca del 4%, pero por ejemplo el caso de Estados Unidos, con 800 millones en gasto, supone una tasa de variación interanual del 13%, por lo tanto es un crecimiento muy significativo. Existen otros factores como la alta y creciente conectividad, tanto aérea como terrestre, el interés por productos y experiencias de calidad. Y, bueno, en general son una serie de factores que consideramos muy positivos y de alto potencial para el turismo en España. Para ello, vamos a contar con la colaboración en esta mesa redonda de los consejeros destinados en dichos mercados. Así, me gustaría llamar a la mesa a Manuel Butler, consejero de Turismo en Londres, Magí Casteltor, consejero de Turismo en Nueva York, Álvaro Blanco, consejero de Turismo en Berlín, y María José Gómez, consejera de Turismo en París. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a empezar, empezamos por ti, si te parece, María José, y vamos a analizar un poco la situación económica que está claramente condicionando el comportamiento del viajero. La actual situación se prevé que no va a ir a mejor en la parte económica. ¿Y cómo ha sido esta última evolución en el último periodo y qué se prevé a futuro en este sentido? Vale, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estratégico Francia es, y lo sabéis porque es el primer mercado es básico para lo que es la desconcentración de flujos, es el primero de toda la parte interior, segundo de casi todo, del resto, salvo de los archipiélagos. Y el mercado francés es verdad que sigue siendo el número 2 también este verano, aunque su comportamiento ahora se ha quedado un poquito estagnado. No, luego lo vemos. ¿Por qué? Pues porque no es porque la economía, no es porque no haya dinero en Francia. En Francia hay dinero, lo que pasa es que hay una situación económica, hay miedo. Entonces hay un incremento muy importante del ahorro de las familias y no han viajado a destinos, han reducido los destinos lejanos, han reducido los destinos medios, en cierto modo nos ha favorecido, pero con carácter general y también en la propia Francia, los franceses están conteniendo el gasto, están ahorrando, pero bueno, estamos al lado y por tanto siguen viniendo y siguen siendo este colchón que viene en coche y que puede llegar a todos los destinos. Gracias. Bueno, yo creo que es una situación generalizada en Europa y se puede apreciar que esto también incide en el comportamiento del viajero alemán.
También hemos visto datos que ha habido un descenso sensible de la demanda en algunas regiones de España. ¿Hay alguna causa adicional a la económica, Álvaro, que explique esta situación? Bueno, en Alemania le pasa como a mí, ¿no? Que está sufriendo un constipado, ¿no? Entonces no respira bien en este momento, se siente cautelosa, tiene ganas de viajar, pero se plantea si es el momento, ¿no? En la circunstancia económica, como ya habéis dicho, es muy similar. No hay semana en la que una gran empresa no anuncie un expediente de regulación de empleo con varios miles de personas afectadas, ¿no? Bosch, 13.000, Siemens, 7.500, Lufthansa anunciaba hace unos días 4.000, ZF, fabricante de cajas de cambio automáticas, sobre todo de automoción, también varios miles. Entonces, el alemán, que es cauto de por sí, pues decide esperar a ver qué pasa. A esto se añade una situación política en la que algo se ha desinflado la ilusión con la que se había acogido la formación de un nuevo gobierno. Vivimos en una época de inmediatez, la sociedad, la economía quería soluciones, medidas inmediatas que son muy difíciles de adoptar, sobre todo cuando requieren modificaciones legislativas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar el año con un 0, máximo 0,2 de crecimiento, pero parece que ese grado de endeudamiento que se ha autorizado al gobierno alemán para el año que viene hará que la demanda pues vuelva a crecer. Dicho esto, insisto, la demanda es sólida en cuanto a la intención de viajar, pero ha acusado de una forma muy clara el encarecimiento del paquete. Desde el año 19 al 24, ese incremento medio ha sido del 30-40% según temporadas, según destinos. Se ha incrementado lógicamente más en verano, que es cuando la demanda es mayor. El panorama es complejo. Yo no hablaría en ningún caso de pinchazo, como ha ocurrido en algún área geográfica concreta. Creo que hay un compás de espera, una cautela. No se puede hablar de pinchazo cuando hasta la fecha las cifras tanto de turistas como de gasto en el global de España como destino están en positivo. Y además el comportamiento ha sido algo errático porque después de un bajón en el mes de julio y cuando esperábamos que agosto también pues siguiera esa tendencia asociada quizás a una progresiva desestacionalización, pues en agosto hemos tenido en el conjunto de España un crecimiento sensible e incluso llamativo en el gasto, un 10%, ¿no? María José y yo discutimos sobre si Alemania es el segundo o es el tercer mercado. Bueno, según cómo y cuándo cuentes qué cosas, pues nos alternamos, ¿no? en buena lid, el tema del ¿no? vuelo, ¿no? El tema del vuelo y en lo que se queda el tour operador. Claro, el gasto siempre hay que insistir en ello, no es el gasto que se realiza en destino, es el gasto en el que incurre el turista para poder permitirse el viaje. Los de larga distancia, evidentemente, tienen una componente en el escandallo del gasto, pues donde el peso del vuelo es mayor y en el caso de países de relativa proximidad, pues es menor, ¿no? Pero, bueno, sí, es un mercado que es estratégico, es el que, digamos, forma parte de esa base continua, muy estable, con las lógicas oscilaciones, pero sin que en este momento, independientemente de algunas consideraciones en torno a las manifestaciones que ha habido contra los efectos negativos del turismo o el miedo a pasar demasiado calor, por ahora las encuestas y las estadísticas están desmintiendo que haya una tendencia a la coolcation o que hayan dicho pues ahora se fastidian y no vamos, por haber realizado manifestaciones contra el turismo masivo en algunos puntos muy concretos. Veo que discutes un poquito con María José. María José Siempre. discute con Manuel, entonces aquí hay una clara simbiosis. Vamos a meter a Manuel en el tema. En el mercado británico, por un lado, los datos parecen señalar pues, que digamos que la temporada de verano se está extendiendo un poco, lo cual sin duda es un dato positivo, ¿no? Pues para la desestacionalización del turismo. Y luego además tenemos el tema de los precios de los paquetes que en determinados ámbitos pues también inciden de manera positiva o negativa. Cuéntanos, ¿cómo está la situación?
Yo vengo ahora del Congreso de APTA, lo cual yo creo que es relevante, ahí de Calviá, de Mallorca, se celebra habitualmente cada 10 años. Ahí han transmitido una sensación de optimismo de cara a la temporada de invierno y de verano del año que viene. Las cifras con las que llegamos hasta el mes de agosto son cifras positivas, un incremento de más 4%, si es en el tema de llegadas y superior en el tema de ingresos. Y hay un par de elementos muy relevantes por los cuales hay que estar satisfechos, como has señalado tú, el tema del achatamiento o alargar lo que es la temporada alta hacia las temporadas medias. Es un proceso lento porque, claro, estamos hablando de un mercado de más de 18 millones de llegadas, representa casi el 20-25, depende de qué variable contemos, de todo el conjunto del turismo internacional que recibe España, y está basado sobre una relación que yo llevo años señalando, una relación muy especial en turismo entre el Reino Unido y España. En el Reino Unido se habla mucho de la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, pero yo creo que hay que coger ese concepto también en turismo, y es algo que estamos poniendo en valor desde la oficina de turismo ahí en Londres. Sin embargo, a partir del mes de mayo, sí empieza a haber algunos factores inquietantes que no quiero dejar en el cajón. El fundamental de todo yo creo que es la incertidumbre y el incremento de las ventas de última hora, que afectará evidentemente a los precios. Tenemos el caso de que la confianza del consumidor es inferior a la del año pasado. APTA los mide de otra manera y dice que es mayor, pero GfK, que es el que mide la confianza de manera más exacta, señala eso. Ha habido algún turoperador que ha recortado ligeramente capacidades, por primera vez, tampoco hay que alarmarse, pero sobre todo el retraso de la aprobación de los presupuestos, porque hay una crisis, puede haber una crisis fiscal en el Reino Unido. Habitualmente se aprueban en el mes de octubre, se ha retrasado a finales de noviembre. Eso supone un factor de incertidumbre para las familias, para la disponibilidad económica de las familias, porque se teme todo el mundo que vaya a haber un incremento, aunque el Gobierno dice que no, un incremento de los costes que afecten a los hogares. Eso tiene un efecto, y con esto ya termino, un efecto clarísimo en lo que se llama la reduflación. Es decir, se compra al mismo precio, pero se compra menos cantidad. Lo que pasa en los supermercados, yo creo que es un concepto que es bien conocido aquí en España. Y ahí sí nos lleva a un factor que no es tan positivo y el que tenemos que trabajar, que es la reducción de la estancia media del británico, también que se mueve de manera muy lenta. Estamos hablando de unos movimientos muy lentos que yo siempre comparo con un gran petrolero, porque tiene una inercia de movimiento brutal, porque estamos hablando de un mercado gigantesco. Gracias, Manuel. Bueno, vamos a concluir esta primera ronda con una visión al otro lado del Atlántico. Magí, ¿cómo está la situación, cómo afecta la situación económica allí y, sobre todo, la situación derivada de los cambios con la nueva administración en Estados Unidos? ¿Son efectos que son positivos, negativos? ¿Cómo nos afecta? Nosotros queríamos lanzar un mensaje de calma. No sé. ¿Ahora? ¿Prueba? ¿Tenemos un micro? ¿Tenemos un micro de mano, si no? Bueno, vamos probando así, si parece. Y si no, ya vamos. ¿Tenéis un micro de mano? Te dejo el mío. Te dejo el mío. No se me oye. Que te van a traer uno. Te van a traer uno. Ese. Muchas gracias. Hola, ¿se me oye? ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, sí. Bueno, queríamos lanzaros un mensaje de tranquilidad, porque el mercado estadounidense, uno de los motivos por los cuales estamos muy de acuerdo en que se le considere un mercado estratégico, es que es un mercado que debería ser considerado un poco al margen de la volatilidad coyuntural, ¿no? Creemos que es un tema que pocas veces se tiene en cuenta. La economía estadounidense es 16 veces mayor que la española, ¿no? Eso solo de por sí
ya significa que el nivel de precios y el nivel de salarios es a otro nivel, a una escala diferente, y por tanto los americanos siempre ven nuestros costes de un nivel, digamos, hacia abajo, ¿no? Y eso debería a todos daros una cierta tranquilidad. Incluso cuando hubo una crisis en 2008-2009, el gasto estadounidense subió un 12% en plena crisis y subieron también las pernoctaciones. Por lo tanto, el escenario que hay ahora, que está dibujando la nueva administración, es un escenario curioso. Es decir, ellos tienen que combatir contra el déficit comercial y contra el déficit público. En ambos casos, el elemento común es la devaluación del dólar. Pero Estados Unidos nunca podrá devaluar el dólar como lo pueden hacer otros países, porque es moneda de referencia, es un país de divisa referencial, todo el mundo usa el dólar. Por lo tanto, eso significa que esa devaluación del dólar nos produce un efecto filtro, de tal manera que nos está haciendo, en principio, un favor, moviéndonos hacia ese escenario que en principio está pidiendo la sociedad española, es decir, menos volumen y mantener el nivel de gasto elevado. La cifra que tú acabas de dar ahora, por ejemplo, del gasto en agosto del 13%, ha ido acompañada de un dato curioso, es decir, 0% de incremento del número de turistas en ese mismo mes. Por lo tanto, estamos en un momento donde, en teoría, está habiendo una cierta alineación entre lo que quiere la sociedad y lo que está generando el mercado. Además, esa mayor rentabilidad sin menor presión demográfica viene acompañada también de los objetivos normales que siempre tenemos de desconcentración y desestacionalización, ¿no? Porque, por ejemplo, ya que estamos ahora en Extremadura, ¿no? Pues Extremadura ha liderado el incremento de pernoctaciones en lo que va de año con un 38% más, ¿no? Y luego ha ido acompañada a una gran diferencia, por ejemplo, de La Rioja, de Euskadi, de Baleares y de Asturias, ¿no? Por lo tanto, creemos que estamos en un escenario donde pedimos cierta tranquilidad y sabemos que hay mucho ruido mediático, pero creemos que en estos momentos se está favoreciendo ese giro hacia la rentabilidad con menor presión demográfica, que además, enlazando con lo que ha dicho el vicepresidente de AENA en la entrevista que le ha hecho nuestro director general, la incorporación de estos nuevos aviones XLR está todavía favoreciendo más esta huida hacia la calidad y esa huida hacia la mayor rentabilidad, ¿no? Porque un vuelo, por ejemplo, desde Washington a Madrid o desde Boston a Madrid, pues son ciudades muy pequeñas, son 700.000 habitantes, pero por ejemplo Washington está considerada la ciudad más rica del mundo per cápita, ¿no? Solo considerando la ciudad, ¿no? Y el caso de Boston pues es la octava mayor aglomeración económica de Estados Unidos. Pero claro, son ciudades pequeñas. Gracias a estos nuevos aviones y gracias a este nuevo marco, digamos así, macroeconómico que se está dibujando, parece ser que estaríamos en un entorno, en principio, idóneo, donde se están alineando todos los intereses empresariales, todos los intereses, digamos, de destino, ¿no?, hacia ese nuevo modelo. Por lo tanto, si se sabe hacer bien, Estados Unidos puede ser un motor impulsor hacia ese nuevo modelo que reclama la sociedad. Bueno, sin duda los datos que has dado son fantásticos y que además están alineados con la visión en la que estamos trabajando en estos momentos. O sea que sin duda son datos muy positivos los que has dado. Por otro lado, y cambiando un poco el tercio, y al hilo del título que enmarca esta quinta convención, que pone el foco en las experiencias, hemos visto en diversos estudios y análisis que las experiencias es uno de los elementos fundamentales a la hora de decidir el destino que se visita. ¿Cómo influye esto en el turista francés? Bueno, el turista francés está muy acostumbrado a las experiencias. Yo creo que Francia es el destino que más, o sea, cuando vas a un destino, cuando estoy hablando interior sobre todo, pero también playa, tiene muy desarrollada toda la parte experiencial. Y la tienen desarrollada, yo creo que coincido con con la mesa de esta mañana de comercialización, porque tienen unos regímenes de compatibilidad de actividades, por ejemplo, o porque tienen unas situaciones fiscales también muy favorables para todo lo que es actividades culturales. Dicho lo cual, yo creo que lo más importante en las experiencias es diseñarlas desde la demanda, no desde lo que nos gusta a nosotros. Entonces puede ser que no sea coincidente, puede ser que a nosotros nos guste una cosa, pero visto desde el mercado no sea una cosa tan relevante. Entonces, la experiencia que hemos tenido, que lo va a presentar luego Isabel, en diseñar el proyecto del Spain is Much More, con las 3 comunidades autónomas, que le doy muchísimas las gracias, porque hemos diseñado un programa,
Un programa muy a la medida de lo que pensamos que les puede gustar a ellos, del estudio de ellos. Y por tanto hemos establecido unas experiencias muy auténticas y muy de contacto, porque la experiencia no es una actividad, es algo más. Y al ser algo más, tenemos que poner de lo nuestro, se pone algo. Y la verdad es que hemos trabajado en equipo los de Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha, que les doy las gracias porque nos ha tocado un programa un poco complicado, pero creo que nos ha salido un programa de experiencias muy auténticas. Sí, pues sí, sin duda las experiencias, como señalas, son fundamentales, pero también la experiencia. En este sentido, Manuel, ¿cómo se ve afectada la experiencia del turista británico por las protestas, digamos, que ha habido? Bueno, preguntemos sobre el sobreturismo. ¿Cómo se ve afectada la experiencia del turista británico por el sobreturismo, un tema del que se habla mucho? ¿Afecta esto a la imagen de España como destino turístico? Es una buena pregunta porque sí, en la prensa británica, desde hace ya 3-4 años y cada vez más, hay un eco, hay un reflejo muy grande a las manifestaciones antiturísticas. Es decir, hay cualquier elemento que se produce. Pongo un ejemplo tan tonto como de una pintada, un graffiti que hubo, creo que fue en Tenerife en el mes de enero, que ponía "Kill a Tourist", pues es portada de los periódicos sensacionalistas, y todo lo que publica la prensa local lo recoge inmediatamente la prensa británica, porque está buscando los clics, está buscando lectores, etcétera, y España tiene esa relación especial, ¿no? Desde Tour España ya el director general nos encargó el que monitorizáramos esa situación, si afectaba a la imagen y si afectaba a las reservas. No ha habido ninguna afectación a las reservas hasta el momento. A la imagen, con los informes que nos transmite Julio López desde la Subdirección General de Conocimiento y Reputación, escucha de redes sociales a través de Llorente y Cuenca, etcétera, no hay ninguna afectación hasta la fecha, siempre tengo que decir hasta la fecha, pero sí es algo que es creciente y que tiene y que no tiene de momento ningún reflejo en las variables tanto de imagen como de reservas o viajes hacia España. Pero no hay que perderlo de vista, porque evidentemente el insistir pues puede llegar al punto de inflexión donde pues ya es muy difícil volver hacia atrás. Sí, sin duda son elementos que afectan, si bien parece que no de la manera en que mucha gente piensa que afectan tan negativamente, y no es tan negativa la afectación, pero sí, existen otros problemas que afectan a esa imagen. ¿Qué otros elementos inciden? ¿Cambio climático quizás? ¿Cómo nos afecta esto? ¿Esto perjudica, nos beneficia respecto de otros destinos, Álvaro? ¿Te refieres en concreto al cambio climático ahora? ¿Cambio climático? ¿Qué efectos así un poco que pueden considerarse negativos nos están afectando? Pues como puede ser el sobreturismo, protestas, cambio climático. Estos elementos, ¿cómo nos están afectando? Y sobre todo en relación con los destinos competidores. Bueno, por hilar con lo que ha dicho Manuel, en Alemania la repercusión de las manifestaciones que ha habido, además han sido secuenciales y han sido comunidad por comunidad, gran destino por gran destino, han tenido una repercusión brutal, toda. Prensa diaria, magazines, portales de noticias, programas de televisión. Las 5 últimas peticiones que he tenido de medios de comunicación, tanto españoles como alemanes, han sido en relación con la reacción de los poderes públicos, los responsables turísticos, frente a esas manifestaciones en las que incidentalmente algún turista ha podido ver alterada su experiencia en destino.
Sin embargo, como dije antes, esto parece que no ha tenido excesiva repercusión. De hecho, creo que en la oficina de Berlín hemos recibido 2 correos electrónicos de clientes enfadados y diciendo, pues ahora me voy, en un caso era al sur de Francia y en otro caso era a Turquía, como destinos alternativos. Bueno, nos las tomamos en serio, intentamos responderlas con criterio. Hemos analizado también, hablando del cambio climático, y me ha gustado lo que se ha dicho aquí en la mesa de secretarios de Estado, ¿no?, sobre los efectos que tiene el cambio climático, que yo creo que es una realidad, independientemente de que podamos juzgar si es o no hecho por el hombre o no. Yo tengo mi opinión particular, lo voy a decir aquí ahora, pero que influye a la larga, seguro. A corto plazo, quien ha optado a lo mejor por decir, bueno, me voy a lo mejor este verano a hacer un viaje por los países escandinavos. Bueno, a lo mejor no ha tenido tanta suerte con el cambio climático en los países escandinavos y vuelve a su vacación tradicional en la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Hemos estudiado y se ha encuestado, podría presentar los datos en otro foro si hiciera falta, por parte de la entidad de mayor prestigio en la investigación de mercados en Alemania, que es el FUR, del que además tanto yo como personas que me han precedido en este puesto pues, han sido miembros de su consejo directivo. Hemos introducido la pregunta de en qué medida un acontecimiento climático extremo ha influido en su experiencia y en su intención de regresar a ese destino. Y sí, hay un porcentaje algo sensible de gente que dice, bueno, sí, ha hecho un poco de calor o ha llovido o ha hecho mucho frío, porque se encuestan a personas que han estado en países de distinta naturaleza. Y sin embargo, el factor de recurrencia o el no, esto va a condicionar mi destino futuro es mínimo. O sea, incluso diría que despreciable. O sea, por ahora no afecta. Sin embargo, ejemplo práctico, una compañía aérea que ha programado desde Berlín recientemente vuelos a Sevilla, reduce durante el mes de agosto la frecuencia porque parten de que va a haber menos demanda hacia un destino que no para de aparecer en la prensa como 42 grados, 40 y pico grados. La prensa exagera y dice 50 grados en España. Bueno, por ahora parece que no está teniendo influencia. Factor precios, y con esto termino porque si no te robo la intervención. Hay una extrema sensibilidad por parte de familias con recursos bajos medios al precio. Esas familias este año no han viajado o han optado, y esto lo quería decir, por un crucero. La familia que opta por un crucero porque el paquete del crucero es más barata que la vacación en Turquía, que se han disparado de precio, por cierto, o en España o en otro país, es una familia que esos países pierden posiblemente durante unos cuantos años como visitantes. Y es un producto que araña año tras año cuota de mercado a nuestros destinos, en este caso, pues fundamentalmente insulares y del litoral de la península. Muchas gracias, Álvaro. Pues yo creo que por no alargar mucho, ya que estamos cerca de cumplir el tiempo, me gustaría que acabaseis con un titular, ¿no? Un titular de prensa. ¿Cómo están vuestros mercados así en un titular escueto? A ver si hay alguna palabra más. Bueno, yo creo que nosotros en Francia estamos esperando tener estabilidad, pero eso no quita que salgan. Yo creo que es eso. En Alemania yo creo que la demanda está en un compás de espera, intentando darse un respiro, esperando a que se le pase la afección gripal y que la población vuelva a recuperar la confianza y el mercado, la moderación en la evolución de los precios. El micro, por favor. Estás castigado, Maggi. Sí, ¿no? a ver, ahora. ¿Qué has hecho esta mañana? Pues Estados Unidos puede ser el mercado que impulse la transición del sistema turístico español hacia un nuevo modelo mucho más rentable y menos dependiente del volumen de turistas. El mercado británico es un mercado muy sólido, clave para España y para la economía española, no solo para el turismo, que puede enfrentarse a algunas incertidumbres no graves, pero que hay que monitorizar y tener en cuenta en los próximos meses.
Pues creo que son mensajes muy claros. Yo creo que además son bastante breves y concisos. Esos podrían ser perfectamente un post de los que podemos hacer. Y yo la verdad es que me quedo con vosotros en que ante preguntas que inicialmente alguno podría pensar que van a tener un impacto negativo, la respuesta que he visto por vuestra parte me quedo más tranquilo viendo que esta reacción por parte de los mercados más importantes o estratégicos para nosotros, pues bueno, es una respuesta que es bastante positiva. Por lo tanto, para mí es muy positivo. Así que muchas gracias por vuestra participación en esta mesa esta tarde y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.